Buenas noches y bienvenidos de nuevo tras este descanso por publicidad que solemos hacer siempre entre invitados. Continuamos hoy miércoles 13 de julio con el programa abierto por vacaciones. Ya saben que durante todos estos meses estivales pues lo vamos a dedicar no asistiendo a las ruedas de prensa, sino que vengan los invitados aquí, que nos cuenten, hablar un poco de forma más distendida con ellos, todo lo que ha sido el año, todo lo que son las actividades a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, también reportajes, por supuesto, que haremos a pie de calle, estaremos en esas fiestas, en esos pueblos, todas las actividades que se hagan, que no son pocas durante el verano en Ellín, en la comarca, y también vamos a intentar acercarnos este año un poco a la Sierra del Segura, a estos vecinos que muchas veces nos ven desde allí y nos dicen que les tenemos un poco abandonados. Vamos a intentar hacer un esfuerzo y acercarnos también a algunos de esos pueblos, que además aprovechamos para mandarles un saludo a esa Sierra del Segura que además recibe tantos visitantes durante el verano, sustento económico también importante para muchas familias allí. Vamos a comenzar ahora una nueva entrevista, en este caso valoración también anual que se ha hecho desde la Junta de Castilla-La Mancha. Precisamente, bueno, pues hablaba de un año, 800 acciones de gobierno que se han desglosado por parte del presidente, de Emiliano García Paje. Se ha valorado precisamente durante este mes que se cumple un año del comienzo de la legislatura. Ya saben que las elecciones fueron en mayo de 2015, pero empezaron a funcionar, pues como siempre, unas semanas después, y tenemos aquí precisamente al delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, que es Pedro Antonio Ruiz Santos, al que le damos de nuevo la bienvenida, en este caso aquí al programa abierto por vacaciones. Pedro Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Digo que valoración anual, en este caso, que se hace cuando se puso en marcha el gobierno. Si echamos la vista atrás, delegado, se rompió, digamos, ese gobierno popular, ¿no? Se gobernó ya de nuevo el Partido Socialista, que es verdad que ha tenido un recorrido a nivel de gobierno muy amplio en Castilla-La Mancha. Se perdieron durante esos 4 años y Emiliano García Paje, en el momento que entró, pues ya comentó precisamente que quería recuperar, ¿no?, cómo se hacían las cosas de la forma tradicional en Castilla-La Mancha con los anteriores gobiernos socialistas, y este año y este mes, quiero decir, es cuando se hace la primera valoración. Así un poco a grosso modo, ¿qué valoración se puede hacer? ¿Se ha conseguido recuperar, se ha conseguido romper con esas políticas del Partido Popular, que era sobre todo uno de los principales objetivos, una de las principales quejas que habían, según el Partido Socialista, de los ciudadanos, delegado? Sí, la verdad es que efectivamente se cumple un año. El 4 de julio del 2015 tomó posesión nuestro presidente, Emiliano García Paje, y se refirió desde el primer momento a que había que cambiar la inercia de las cosas en Castilla-La Mancha, que no podíamos seguir asistiendo a recortes constantes de los derechos que le asistían a los hombres y mujeres que viven en nuestra tierra, y por tanto que desde el minuto 1 íbamos a empezar a recuperar esas situaciones que se merecían un trabajo muy intenso en relación, por ejemplo, con las políticas en materia de empleo, de sanidad, de educación y de servicios sociales. Y así ha sido. Un año después, nuestro presidente ha tenido muy claro cuál ha sido la perspectiva de este año y nos indica que el 37% del programa con el que concurrió a las elecciones ha estado cumplido, que han sido 800 las medidas, o que bien se han puesto en marcha o que ya están esbozadas para el futuro. Por lo tanto, ha sido una recuperación inmediata, como él muy bien decía, para parar la herida y empezar esa reconstrucción. Hablamos de un 37% que se ha recuperado, que se ha realizado del programa. Estamos solo en el primer año, nos quedan 3 años para cumplir prácticamente 2/3 del programa, ¿no? Sí, bueno, pero la prioridad está muy clara, como digo, desde el principio, que era empezar por lo prioritario, el empleo. En Castilla-La Mancha había y sigue habiendo un empleo muy elevado. Hoy podemos decir que hemos bajado de una barrera en Castilla-La Mancha de los 200.000, estamos en 193.000 desempleados, que siguen siendo muchos, pero muchos menos que los de Jocospedal, más de 20.000, 22.000 menos. O, por ejemplo, en Albacete, en nuestra provincia, que hemos bajado también de la barrera de los 40.000, estamos en 39.000. Y para eso un plan extraordinario que de forma inmediata iba a empezar a funcionar, y en el mes de agosto ya teníamos el esbozo hecho de
cuál iba a ser ese proyecto de plan extraordinario que ha venido dándose las etapas distintas para que los ayuntamientos pudieran concurrir a ese plan extraordinario, y hoy podemos decir que de esos 60.000 puestos de trabajo prometidos y de esos 345 millones que se activaban en un periodo 2016-17, ya es una realidad física que tenemos los 15.000 primeros trabajadores en Castilla-La Mancha de este plan extraordinario. Aquí, sin ir más lejos, en Ellín son 242 trabajadores que trabajan en el plan extraordinario, con una subvención total de 1.089.000 euros, de los cuales el 75% ya se ha incorporado a las arcas del ayuntamiento para que los ayuntamientos nos sirvan de banco, de anticipo de esas subvenciones. Y por lo tanto estamos notándolo en todos los pueblos, los de Albacete, en Ellín, en Castilla-La Mancha, ¿no? Por lo tanto, ese era el primer objetivo y se ha cumplido. Pero el plan extraordinario no solamente nos dijo nuestro presidente que iba a ser la parte referida a trabajar con los ayuntamientos para contratar estos trabajadores que hoy están trabajando durante 6 meses, aquellos que de forma prioritaria tenían que hacerlo en primer lugar, que son los que no cobraban absolutamente nada, sino que también había otra parte complementaria que está en marcha, que era el trabajo a través del contrato joven, más de 1.300 jóvenes en Castilla-La Mancha, una gran parte de la provincia de Albacete. 1.500 actuaciones formativas están en marcha. Hoy podemos decir que también se ha lanzado dentro de ese plan extraordinario ese apoyo a los de más de 45 años que a través de empresas trabajarán. Y, por ejemplo, el 20 de julio, dentro de apenas una semana, finaliza el plazo para presentar también, y en Ellín yo estoy convencido que el alcalde Ramón García también va a acoger este programa para aquellos, garantía más de 55, aquellas personas de más de 55 años que cobran solo 426 euros y que necesitan, para buscarse ese horizonte de la jubilación, un aporte económico importante, y la Junta de Comunidades lo va a hacer a través de la aportación de 500 euros a los ayuntamientos para que complementen esa cantidad económica en esos domicilios. Es un objetivo primordial, ¿no?, para Emiliano García Paje. Además, recuerdo que el día de su cuando el día de la investidura prometía, ¿no?, e incluso ponía su puesto a cargo de que si no cumplía ese plan de empleo durante los primeros meses, que él mismo, que no quería seguir siendo presidente. Se ha cumplido estos primeros meses, todos los ayuntamientos que han querido lo han puesto en marcha. Aquí en Ellín hablamos de estos 242 trabajadores, aparte, delegado, de estos importantes cursos de formación, ¿no?, porque yo creo que también son importantes porque dan empleo. Muchos de ellos aquí estamos viendo en Ellín, ¿no?, que muchos de los que se han formado en estos talleres ya están trabajando. Sí. Yo creo que es lo importante. Aquí hay un taller también que se concedió una subvención de 92.000 euros para que 10 personas aprendan un oficio. En este caso creo que recordar, si no me falla la memoria, que era en torno a calefacción, fontanería. Y bueno, también la formación es importante porque hay que recualificarse o en algún caso formarse por primera vez, y es importante también la formación. No solamente se trata, que es lo prioritario, dar empleo, subsidiar esos contratos, sino también permitir que la gente pueda acceder a un puesto de trabajo a través de la formación. Y también una parte muy complementaria, es un programa gemelo. En una relación laboral intervienen dos partes, evidentemente, el trabajador y la empresa. Esa es la relación laboral. Estamos trabajando en el ámbito del trabajador, pero también de la empresa. 345 millones para este plan extraordinario por el empleo, pero también 260 millones en un horizonte 2016-2020 para que las empresas reciban un aporte económico para las inversiones que pretendan plantear. Por ejemplo, en Albacete han sido 59 empresas, varias son de aquí, de Ellín, y van a permitir que más de 480 puestos, 85 en concreto, se mantengan y 69 se creen. Por lo tanto, son compromisos y son realidades, y además en este primer año. Eso le iba a preguntar, ¿no?, que es importante la función pública a nivel de empleo. Importante, sobre todo con estos planes, pero sobre todo es el sector privado, ¿no?, el que tiene que mover el empleo con estas inversiones, con estas contrataciones. Sabemos que la economía ha estado muy tocada estos años, delegado, pero ahora mismo, ¿cómo está la situación? Vosotros que habláis precisamente con las empresas, que mantenéis reuniones periódicas, ¿veis que se está otra vez el tejido industrial revitalizando aquí en Castilla-La Mancha, agrario, de todos los sectores? Sí, tibiamente, es decir, aquellos que venden que estamos saliendo de la crisis no están diciendo algo totalmente cierto. Es verdad que en estos momentos el empleo, la ocupación es algo mayor, pero también es verdad que la precariedad sigue existiendo, ¿no?, porque los contratos que se firman, más del 95% son contratos parciales, son contratos, en algunos casos incluso simplemente de algunas horas a la semana. Por lo tanto, no estamos cumpliendo
tenido en este país esa máxima de que estamos luchando la crisis, que estamos saliendo. No, estamos combatiéndola entre todos, y en Castilla-La Mancha se nota un poco más porque si el gobierno de Cospedal decidió no activar recursos públicos para introducirlos en el PIB a través de la inversión que se puede hacer a través de las empresas, nosotros sí que lo estamos haciendo, estamos ayudando a las empresas, estamos procurando empleo, en definitiva estamos intentando combatir esa crisis. En Castilla-La Mancha en este momento al menos hay un horizonte claro de recuperación que se basa en el esfuerzo colectivo. Hablábamos de empleo, a través del plan extraordinario, hablamos de ayudas a las empresas a través del programa Adelante, y hablamos también, por ejemplo, en el PDR, que es el desarrollo rural, el programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha, que tiene 1.500 millones, una parte muy importante, la vamos a destinar también para ayudar a la agricultura y el desarrollo rural, y, por ejemplo, vamos a solicitar a la Unión Europea que 70 de esos millones de euros que están en esos 1.500 se puedan destinar directamente a generar la incorporación de puestos de trabajo a través de la incorporación de jóvenes al ámbito rural, porque entendemos que la industria agroalimentaria en nuestra agricultura debe ser modernizada, debe ser profesional, y los jóvenes también deben encontrar un nicho de recurso económico en ese campo. Por lo tanto, de forma complementaria, el Gobierno de Castilla-La Mancha recupera el empleo, recupera las ayudas a las empresas, intenta también apoyar al sector agrario, y luego también lo hace de una forma indirecta, pero también importante, recuperando sectores como la sanidad, los servicios sociales o la educación, porque ahí hablamos también de empleos, los que se hablan de empleos blancos, empleos verdes, en el sentido de que no es lo mismo, por ejemplo, en sanidad, despedir a 3.000 personas que ya no aportan renta que contratar a 1.030. No es lo mismo despedir en sanidad, en educación, a 7.000 educadores, profesores y personal docente que contratar a 440. De una forma indirecta también estamos activando economía en el sector público. Es un poco de hincapié, delegado, en este sector, en el sector primario, en el sector agrícola, agrario, tan importante en nuestra comarca. No hay más que dar una vuelta por las tardes por Ellín para ver bueno, pues, todos esos puestos de trabajo que durante esta época, la campaña de los frutales, estamos en plena campaña del albaricoque, del melocotón, todos los temporeros que hay trabajando, que podemos ver como prácticamente, bueno, pues la población aumenta muchísimo aquí en Ellín, con toda esa gente que viene a hacer su campaña, ¿no? Viene a hacer la campaña, a recolectar. Es también, lógicamente, bueno, pues un impacto económico muy importante, y cuando hablamos de agricultura tenemos que hablar también de agua, ¿no? Ha sido un tema también importante, no exento de polémica, porque sabemos que había unos decretos, por ejemplo, como el de Cancarís, que ahora, por cierto, ya se ha anulado, que también quería preguntarle, y unos planes hidrológicos que el propio presidente fue a Bruselas a intentar derogarlos, a intentar cambiarlos, que están propuestos por el Gobierno nacional. Son muchos temas, muchos detalles importantes que van todo a lo mismo, a la agricultura y al agua. Sí, y además en esta zona de una forma especial, porque aquí se necesita el agua para generar riqueza, y además en un sitio donde tradicionalmente en los últimos años, y de eso se ha preocupado el Partido Popular que fuera así, se ha esquilmado el agua de esta zona en favor de otros territorios vecinos, y eso tenemos que romperlo. Por eso el Partido Socialista, Emiliano García Paje, lo que ha hecho es recurrir estos planes hidrológicos que afectan en este caso a la provincia de Albacete, como pueda ser el de Guadiana, el de Júcar, y en este caso muy concretamente el del Segura. No podemos asistir a lo que hemos asistido en estos últimos años, y es que nuestra agua pues se extrae de aquí, pero se utiliza en otros sitios. Eso no puede ser. Ejercicio de solidaridad todos, pero también entendiendo que tenemos que utilizar el agua. Y de luego lo que no podía ser que en esta zona el decreto Cancarís lo que hacía era sencillamente recalificar unas tierras que eran de secano, unos secarrales, aunque algunas zonas se intentaban también disfrazar de que había unas modificaciones, y se les daba un agua que venía de unos derechos históricos, algo más de las filtraciones, de lo que es el trasvase, más de 2 hectómetros, y que iban a una zona muy determinada, y que como se le exigía para poder distribuirlos una declaración de utilidad pública, pues entonces se fabrica una zona determinada en detrimento de otra, que era la zona de Cancarís, en detrimento de la zona de Agramón, que es la que tiene los derechos históricos en relación con la calidad del agua que estaba teniendo, y como un uso preferente para poder regar algo que ya era regable como era en Agramón. En estos momentos el Gobierno de Castilla-La Mancha lo que ha hecho es oír los intereses de los agricultores, se ha derogado este decreto y estamos en una fase muy avanzada de negociación entre todas las partes. No se trata de quitarles a unos para darle a otros, sino de poder buscar una fórmula de reparto entre todos.
pero de una forma justa y coherente, y es lo que se está haciendo, y por cierto que están avalando los propios agricultores de ambas zonas. Y además decirle una noticia extraordinaria: la semana pasada, al mismo tiempo que se decía aquí que en Castilla-La Mancha que rendíamos cuenta, que el presidente rendía cuenta de la actividad del último año, al mismo tiempo se aprobaba una reivindicación que a la zona de Osa de Monte, de Villarrobledo y de Ellín le venía francamente bien para proteger su medio ambiente y su entorno natural y su agricultura, y es el tema del fracking. El fracking era un compromiso del presidente García Paje, que se iba a poner todas las trabas legales posibles para que esta no fuera una práctica. No podemos tener unos productos agrícolas, por ejemplo, en la zona de Ellín, al lado de una extracción de gas que lo que produce es una contaminación, y mientras que no se tenga la absoluta certeza y garantía de que eso no produce contaminación, eso no se puede llevar a cabo en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Por tanto, esta ley también salió la semana pasada, y en Ellín tenemos que felicitarnos que esto ha sido así. Por tanto, una defensa del agua a través de los recursos de los planes hidrológicos, en este caso del Segura, una eliminación de la injusticia de Cangarís y un acuerdo para el reparto justo entre todos, y también un fracking que no debe ser lo que predomine en estas zonas. Los agricultores lo último que quieren, delegado, en estos momentos es que vuelva la guerra del agua, ¿no? Sobre todo aquí estamos en una zona neurálgica, importante, fronteriza con Murcia. No quieren que se vuelvan a los tiempos pretéritos de lucha entre murcianos y albaceteños por el agua, más que nada también en nuestra comarca, ¿no? Que se vive mucho de esa colaboración, ¿no? Compartimos denominaciones de origen de muchos productos, como puede ser el vino en Jumilla, como puede ser el arroz en Calasparra. Hay muchas personas que viven o trabajan en cualquiera de las dos comarcas, Murcia y Albacete, y no quieren que vuelva esa guerra del agua. ¿Es posible solucionar esto sin politizar a nivel? Ya sabemos que la región de Murcia ahora mismo está gobernada por el Partido Popular y aquí el Partido Socialista. Sin que se politice esto, ¿se puede solucionar de forma a nivel europeo? Ya sabemos que está esto en Europa, sin que volvamos a esa guerra del agua, a la guerra del Partido Popular, Partido Socialista entre regiones. Bien, pero es que el Partido Socialista no es protagonista de ninguna guerra, ni nunca lo ha sido. El Partido Socialista siempre ha intentado que el agua también se reparta y con un ejercicio de solidaridad con otras regiones, pero entendiendo que el agua que es de Castilla-La Mancha, el uso prioritario es de Castilla-La Mancha. Y esta agua que vemos correr, que viene de los embalses de Entre Peñas y Buendía, recorriendo como una especie de cinturón de la vergüenza toda nuestra región para irse a otros lugares, pues la verdad es que esto, claro que nadie quiere una guerra, lo que pasa es que tampoco puedes ir ya vencido a un sitio. El Partido Popular lo ha tenido muy claro en estos últimos años, donde gobernaba tanto en las regiones levantinas como en Castilla-La Mancha. La señora Cospedal no ha hecho para nada para estar en contra de estos planes hidrológicos. La señora Cospedal está permitiendo que esto ocurriera. Claro que nadie quiere una guerra, pero lo que no quiere es que le quiten toda su agua. Quiere también un reparto justo, un reparto con otros, pero lo que no puede ser es que por no querer guerra seamos aquellos que siempre damos, siempre somos los que nos solidarizamos, siempre somos los que permitimos desarrollos urbanísticos, campos de golf y demás en otras tierras, con nuestra agua. No, que haya el desarrollo urbanístico que se precise y con el agua que sea estrictamente necesaria, pero previamente también queremos vivir aquí y no queremos pelearnos absolutamente con nadie, pero no se puede apelar a que no debe haber guerra del agua porque sencillamente aceptamos que el agua se la lleven. Ese lema que se ha acuñado en el Levante de agua para todos, pues ojalá fuera real, agua para todos, incluidos nosotros, los que tenemos la titularidad del agua. Aquí vemos las pancartas de agua para todos, la nuestra donde está, la plataforma de regantes, claro, es la que está en ese aquellos que apelan que no es buena una guerra, claro que nadie quiere una guerra, pero en una defensa encendida por nuestra agua, siempre van a encontrar al Partido Socialista como siempre lo han encontrado, y por cierto, nunca han encontrado al Partido Popular. Hablamos de otro tema. Vamos a dejar por el final la sanidad, la educación, también temas importantes en Castilla-La Mancha, en Ellín, pero bueno, comenzamos también una temporada difícil en cuanto a medio ambiente, sobre todo por el tema de los incendios, ¿no? Toquemos madera, esperemos que este año, bueno, pues sea diferente, que no tengamos tantos focos, tantas incidencias a nivel de fuego como hemos tenido otros años, pero aquí, bueno, pues aún está coleando, ¿no? Ese incendio de Agramón de hace unos años, el que hubo hace muy poco de Lietor. En Castilla-La Mancha, bueno, pues también ha cogido en plena legislatura, incluso antes del verano, ese famoso incendio de Seseña, donde, por cierto, también hubo confrontación política entre el alcalde y la Junta, que ahora te preguntaré también un poco cómo está la situación. ¿Qué pasa con los incendios? Porque también vemos que desde los órganos medioambientales avisan de que el anterior gobierno de Cospedal, hablamos del incendio de Agramón, se criticó mucho el recorte en recursos técnicos, recursos humanos. ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Se está intentando solventar esas quejas de los agentes medioambientales de que les faltaban medios?
Bien, efectivamente. Hace muy pocos días, precisamente en el día del incendio de Yeste, parece que sometían a prueba el incendio sometía a prueba lo que habíamos dicho por la mañana presentando el plan de coordinación de los medios para prevenir el fuego. Se quejaban los trabajadores de GEACAN de que les faltaba tiempo de contratación en el sentido de que no estaban contratados todo el año, y lo que se hizo fue ampliar esa contratación de 9 meses a 12 meses. ¿Por qué? Porque entendemos que son tan importantes. Hombre, lo más importante es la extinción, pero también la prevención es muy importante porque puede evitar que haya que extinguir, porque se puede evitar gran parte y gran número de esos incendios. Por La tanto, importancia del invierno, ¿no? claro. Por eso lo que hemos hecho es dar un paso decidido en ampliar ese periodo y pasando de 9 meses a 12 meses de trabajo para ampliar la prevención. En estos momentos, en Albacete, toda esta campaña, tanto extinción como prevención, tiene un coste de 7,9 millones de euros, sensiblemente superior a lo que ha sido otros años. Y la prueba la hemos tenido, por ejemplo, en este incendio de Lietor. Fíjese, apenas a las 3 de la tarde, una torre de vigilancia detecta que en las quebradas, en el paraje de las quebradas junto al Talave, en término municipal de Lietor, se decreta un inconato de un inicio de un fuego y que fue provocado fortuito por un rayo, y actualmente y de forma inmediata empezaron a acudir medios. Hace apenas, no muchos años, 20 años, yo recuerdo que hace poco leía que el único medio que teníamos aéreo para combatir el fuego era una avioneta que estaba en Molinicos. Pues fíjese qué despliegue se produjo y en apenas horas. Actuaron 537 personas en este incendio. Actuaron 23 medios aéreos, tanto propios como de colaboraciones también del Magrama y también de la Comunidad Valenciana, uno, y de Alcantarilla de Murcia, otro. 23 medios aéreos. Trabajaron 19 medios terrestres. En definitiva, muchos medios que se pusieron a trabajar para que en las primeras horas fuera cuando más se combatiera el fuego. Claro que desde que se decretó el jueves a las 3 de la tarde, la extinción legal se decretó el lunes por la tarde, porque evidentemente, aunque estaba ya controlado, estaba perimetrado, legalmente hay que hacer las cosas correctamente siempre que exista un peligro. Fueron más de 700 hectáreas las quemadas, pero yo le puedo asegurar que si no es por ese esfuerzo ingente de muchos profesionales, de tanto el personal de GEACAN, de los agentes medioambientales, la colaboración también de la Diputación, aunque menor, pero también importante, y sobre todo los medios aéreos y terrestres, esto puede haber sido mucho peor. Estamos trabajando mucho por tener esa prevención y esa extinción lo más coordinada y eficaz posible, y en Lieto lo pudimos comprobar, que hay muchos profesionales y perfectamente capacitados para poder atajar un incendio como de estas características. Un incendio que estamos viendo las imágenes, que afortunadamente a nivel personal no hubo daños, que yo creo que es lo que tenemos siempre que destacar, ¿no? Seseña, que preguntaba también precisamente, porque bueno, desde el incendio de Seseña sí que sabemos que ha habido gestiones a nivel de Castilla-La Mancha, el propio presidente, para eliminar ese vertedero incontrolado, vertedero ilegal. También le preguntaba porque bueno, hay otros de menor escala como el de aquí de Ellín, que creo que también van en el mismo pack, ¿no? Sí, reciclaje. efectivamente. Es curioso, pero bueno, vamos a dejarlo en el término curiosidad hasta que no haya un informe técnico que pueda avalar mis palabras, de que precisamente cuando se tenía ya una solución para este vertedero de Seseña, que era el más grande de Europa, almacenando estos residuos, porque ya los neumáticos se consideran residuos urbanos, pues desde que ya se tenía el esbozo de que iba a tener una solución este vertedero, curiosamente se produce este incendio, y aquí sí que está claro que ha sido un incendio provocado en Seseña, y este vertedero que además está en dos términos municipales, uno de una comunidad autónoma, como la Comunidad de Madrid, y otro de Castilla-La Mancha. Lo que se hizo fue trabajar de una forma también muy profesional, porque este residuo no es tan fácil de apagar como parece, ¿no? Es un residuo que necesita un tratamiento muy específico, y se ha estado trabajando en esas labores durante varias semanas, porque como digo, no es tan fácil apagar un neumático. Y después lo que se ha hecho es trasladarlo a unas plantas de reciclado, que por cierto ya se tenía previsto un plan en ese sentido, para, por ejemplo, en Campo de Cristana, para poder ir eliminando esos residuos que han quedado de aquel incendio. Aquí también hay un vertedero que contiene, creo recordar, en torno a las 1.500 toneladas de neumáticos, que es un vertedero de hace ya muchísimos años, no es un vertedero que se haya provocado en el último año, en los últimos 5, sino me comentan que son muchísimos los años. Hubo una reunión de coordinación para que los puntos negros, en ese sentido, donde hay vertidos, como es el caso de Jim, también se lleve a un plan estratégico para poder ir poco a poco eliminándolos y no tengamos esa posibilidad de un incendio como el que ocurrió en Seseña, que, como yo digo, me atrevo a decir que no fue una casualidad ni en el tiempo ni cómo se produjo, y está claro que bueno, hubo una intencionalidad por parte de alguien. ¿Se va a intentar que se termine la legislatura sin ese vertedero, que desaparezca por completo?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Turismo, también estamos en una época proclive, ¿no? Hablábamos precisamente de las zonas de Albacete, de nuestra provincia, que van a tener, o ya están teniendo, ¿no?, todos esos visitantes, y sabemos que el peso del turismo es una de las medidas que quería poner en marcha Emiliano García Paje, incluso quería, creo que dijo, duplicar, ¿no?, el peso del turismo de las cifras en el PIB de nuestra región. Y bueno, pues hay varias Sí. materias donde ya se quería trabajar. Bueno, se estaba en Fitur, se presentaron algunas de ellas, como ha sido Farcama, como ha sido bueno, pues precisamente el Plan Estratégico de Turismo Regional. Y bueno, pues aquí podemos hablar de los recursos naturales, de los recursos culturales, patrimoniales que tenemos en toda la provincia, ¿no? Por centrarnos un poco en la provincia. Sí, por centrarnos en la provincia, nosotros somos líderes regionales, y esto es mucho decir también a nivel nacional, líderes en turismo rural. En Castilla-La Mancha hay en torno a los 2.500 alojamientos rurales y más de la mitad están en la provincia de Albacete, cuando no somos la mitad de la región. Significa que como el turismo rural va asociado a los recursos paisajísticos, a los recursos naturales, culturales, si somos líderes en ese sentido dentro de Castilla-La Mancha, y Castilla-La Mancha es una de las regiones líderes también del desarrollo de este tipo de turismo a nivel nacional, significa que tenemos algo muy importante que explotar, y aún creo que todavía tenemos más que hacer en este campo. Ayuda mucho ese plan estratégico para hacer las cosas con cabeza y hacerlas de forma rápida. Hoy podemos decir que el crecimiento del turismo de interior en Castilla-La Mancha ha procurado más de 2.000 empleos a estos momentos, porque las pernoctaciones son más, y eso es un dato muy relevante de que se están creando empleos en Castilla-La Mancha. Pero en la provincia de Albacete ha ayudado mucho también, de forma complementaria, algo que si quieres hacer turismo, por ejemplo, ¿por qué no tienes abiertos los parques naturales? Hay 7 parques naturales en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Los parques naturales, el gobierno cospedal decidió cerrarlos. Por ejemplo, nuestro parque natural que tenemos aquí en la Sierra del Segura, el Calar del Río Mundo y de la Sima, permanecía cerrado, igual que el resto. Nuestro presidente, cuando estuvo en Nervios, se comprometió a que se abrirían todos, y efectivamente se han ido abriendo. Hace muy pocos meses se abrió el centro de interpretación de Yeste, que estaba perfectamente acondicionado, pero cerrado. Y, por ejemplo, también el aula de interpretación de Riópar, perfectamente acabada y cerrada. Cuando alguien viene aquí a nuestra zona, la zona de la Sierra del Segura, también se puede acercar perfectamente, incluso pasa por allí. Por lo tanto, todo es complementario, pero si solamente lo recorre el parque natural, pero sin esos elementos de referencia que pueda visitar, pues le falta algo, ¿no? Y yo creo que ese era un punto de vista muy extraño el que tenía el Partido Popular, de cómo afrontar el desarrollo rural y cómo podía trabajarse desde ese turismo de interior, que era prácticamente dejarlo a su suerte, ninguna ayuda. Ahora sí que con el programa Adelante la tenemos, ningún apoyo, incluso cierre de esos recursos naturales que son absolutamente complementarios del desarrollo rural y del desarrollo del turismo. Estas imágenes que estamos viendo, también patrimonio arqueológico, patrimonio, bueno, en este caso natural, son las pinturas rupestres, pero estábamos viendo también el Tolmo de Minatera, una joya arqueológica que tenemos aquí, patrimonial. Delegado, ¿por qué está costando tanto en abrir el parque arqueológico del Tolmo? ¿Por qué esas trabas no se solventan? No. Entre otras cosas, cuesta mucho reabrir algo que se ha expoliado, como es el caso del Tolmo. La infraestructura que había, hasta el cobre, hasta las cámaras y los destrozos, es lo que ocurre. Así es como nos hemos encontrado el Tolmo. Por lo tanto, no puedes abrir una cosa que la infraestructura no está dotada adecuadamente. Yo no sé, el Partido Popular, ¿por qué no introdujo ni un solo euro para recuperar este parque, esta zona que pueda ser visitable, y lo dejó así? Se produjo un robo, se produjo un expolio y permanecía impasible. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha? Colocar 210.000 euros para, lo primero, hacer una obra para que se recupere lo que es la estructura, la infraestructura, para que pueda ser visitable. Como digo, está en el presupuesto de 2016, y yo creo que en los próximos meses tendremos noticia de que una empresa pues se podrá adjudicar esa obra y empezaremos esa recuperación real, y cuanto antes estará esa puesta en marcha y esa apertura. No es una traba, es que lo que nos encontramos fue una dejadez absoluta de la administración regional anterior. Se eliminó la vigilancia. Lo digo porque nosotros la última vez que entramos las cámaras era precisamente con el Partido Popular, no sé si fue el primero o el segundo año de mandato, donde se inauguraba, o se daba casi por inaugurado, el centro de interpretación, estaba totalmente terminado. No quiero arriesgarme a decir una fecha, pero yo creo que era sobre 2011-2012. Lógicamente no hemos vuelto a entrar, tampoco hemos pedido... Pues 2012, 2012. Yo creo que ahora mismo esas instalaciones, tal como las vimos, no están. No están, ¿verdad? No,
Por eso, como no están como de nada del Estado y protegidas y puestas a disposición de los ciudadanos, ahora que hay que cometer unas obras de mejora, desgraciadamente. Esto es como cuando nos enfrentamos, le pongo como ejemplo el hospital de Albacete o la obra de la autovía del Júcar, obras que estaban adjudicadas, obras que estaban con presupuesto, obras que estaban diseñadas en el tiempo también para ser pagadas. El Partido Popular decide cerrarlas y, por ejemplo, en la autovía del Júcar, que une Albacete con Cuenca, por tanto también Ellín, autovía hacia Albacete y luego hacia Cuenca, pues por ejemplo nos hemos encontrado con una indemnización a la empresa de 7 millones de euros y ningún kilómetro ejecutado. O nos encontramos una obra, por ejemplo, como la de Albacete, la del hospital, donde habrá que pagar, ya veremos, si llegamos a un acuerdo finalmente, vamos a tener las próximas semanas una solución, se solicita una indemnización de 8 millones de euros. El Partido Popular yo creo que sabía lo que hacía perfectamente cuando paraba las obras, paraba las infraestructuras, paraba la economía de esta región y provocaba gastos a futuro muy importantes. Decenas de millones de euros se están pagando en estos momentos de indemnizaciones por la parálisis a la que sometió a la región con la señora Cospedal. Nos dejábamos, como digo antes, para el final dos temas importantes como son la sanidad y la educación. Delegado, vamos a empezar, si le parece, por el tema de la salud, tema importante. Hemos hablado con el director del hospital, hemos hablado también incluso con el director del hospital de Albacete, nuevas medidas, nuevos medios humanos que se han puesto aquí, los hemos podido comprobar, también medios técnicos, como ha sido el nuevo PAC que ha entrado allí. Mejoras importantes que se han hecho en los centros hospitalarios, pero a nosotros nos sigue importando, bueno, vamos a hablar del hospital, pero nos sigue importando ese centro de salud, ¿no?, que tanta falta hace allí, que también ahí lo tenemos. Sí, bueno, efectivamente, la verdad es que en materia de sanidad es difícil hacerlo todo de una forma muy rápida, pero se ha hecho muchísimo, porque la sanidad a nivel prioridad, el empleo es lo primero a nivel de economía, pero a nivel social la sanidad es lo que más nos importa, estar en las mejores condiciones y que podamos recibir la mejor sanidad. Por eso en Castilla-La Mancha no se entiende cómo los procesos eran para privatizar, cómo los procesos eran despedir, por ejemplo, 3.000 profesionales. No, ahora hemos invertido esta situación y en vez de despido de 3.000 ya hemos contratado 1.030 profesionales para atender de una mejor manera la sanidad, donde las listas de espera eran interminables. Ahora todavía sigue existiendo, por supuesto, listas de espera y seguirán existiendo desgraciadamente, pero en un número inferior, en 42.000. Y por ejemplo en Ellín era muy importante llegar también a revitalizar nuestro hospital. El hospital de Ellín ha sido siempre un hospital moderno, un hospital atendido perfectamente por sus profesionales, pero se necesitaban cosas que al final no llegaban nunca, y ha sido relativamente sencillo, y además con el aporte humano también de Ángel Losa, del gerente y de todo su personal, Juan Pérez, de supervisión de enfermería, defendía un gran equipo humano para ver que las cosas eran factibles, y por tanto la renovación de los equipos se ha producido y además se seguirá produciendo, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene un plan de renovación tecnológica de 26,2 millones de euros. Por tanto, eso que era posible, yo lo que me pregunto es cómo antes no era posible. Claro, lógicamente, porque lo que se hacía era privatizar y derivar a la sanidad privada, incluso de otras regiones, la totalidad, no todo, pero gran parte de lo que se hacía, y por lo tanto eso era muchísimo más caro, ¿no? Y por lo tanto ahí estamos. Y el Centro de Salud de Ellín, la renovación del número 1, este es un proyecto que se ha recuperado en el sentido de que se obligaba de alguna manera a que el propio Ellín, la ciudad de Ellín, asumiera parte de ese coste cuando no tenía la competencia. La competencia siempre ha sido de sanidad. ¿Por qué aquí, del dinero que tenía que venir de Diputación, por qué se le obliga al Ayuntamiento de Ellín a asumir que ese dinero, en lugar de ir para calles, para infraestructuras, para otras obras, fuera precisamente para compartir los gastos de ese centro de salud número 1 de la remodelación? Y además no lo entiendo cuando además uno de los vicepresidentes de la Diputación, entonces el señor Mínguez, era también alcalde de Ellín. ¿Cómo asume que ese dinero vaya a una competencia que no le es propia? En sanidad lo que tiene que hacer es pagar simplemente el 100% por la administración regional, y es lo que se ha hecho. Revertir esa situación. 500.000 euros que efectivamente, no hipotecar 500.000 euros que era para la ciudad de Ellín en una infraestructura que no era de Ellín. Me refiero a la competencia, por eso se ha cambiado el presupuesto, y ese algo más de 1.000.000, creo recordar, en torno a la adjudicación fue 1.100.000 y pico, 200.000 de un presupuesto en torno a 1.700.000, pues entonces que la Diputación, ese dinero vaya a otra cosa y sea la Junta la que asuma, y es lo que hemos hecho, asumir el 100% de ese coste. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando hemos ido a empezar esa obra, la empresa ha dicho que por problemas internos no puede asumir el precio y que tenemos que buscar otra empresa
empresa. Bueno, estamos en ese proceso, pero lo importante es que se va a hacer la obra y la va a hacer y la va a pagar quien la tenía que haber hecho siempre y pagar siempre. Pagarla es la Junta de Comunidades y no haberla estado el Ayuntamiento de Llín del Partido Popular con la presidencia de la Diputación Popular del Partido Popular en la Diputación, un dinero que tenía que venir para otras cosas. Vamos a terminar con educación, también otra materia importante que se hablaba que se iba a intentar revertir. Bueno, aquí ya nos podemos ir a nivel nacional con ese pacto por la educación, podemos hablar de muchas cosas, sí, pero a nivel de Castilla-La Mancha lo que nos interesa yo creo que es la calidad educativa de nuestros centros, las infraestructuras y sobre todo también el profesorado, ¿no? Muchos profesores se quejaban de que no había estos últimos años oposiciones, de que no se estaban cubriendo las vacantes, y ahora hablaremos también de algunos centros como puede ser el Cruz de Mayo, pero bueno, ¿qué pasa con esos empleos en Castilla-La Mancha en educación? Sí, pues hemos roto la inercia de los despidos del profesorado. El Partido Popular en su etapa despidió a 7.000 educadores. Son muchas personas, muchos empleos perdidos, y es importante el perder empleos, es algo muy trágico, pero además empleos que van directamente a mejorar la calidad de la educación de nuestros chavales y algunos incluso de ellos la calidad de vida, porque algunos de esos profesores no solamente educaban, sino que hacían la vida más fácil porque eran profesores de atención especial a niños que necesitaban esa atención muy especializada. Yo creo que la actuación de la señora Cospedal de Educación ha sido una actuación absolutamente sin alma, no pensando en los más pequeños ni aquellos que necesitaban una atención más directa. ¿Qué hemos hecho? Revertir esa situación. Frente a los 7.000 despidos de estos años hemos empezado a contratar profesionales que se necesitaban. Ya vamos por 440. No había oferta pública, ahora hay una oferta pública de 750 plazas. ¿Es suficiente? Seguramente que todavía no, pero estamos trabajando poco a poco. La señora Cospedal decidió cerrar pueblos. ¿Y cómo decidía cerrar pueblos? Quitándole la escuela rural, los núcleos muy pequeñitos, pues directamente, y en algún caso incluso lo eliminó, con lo cual provocó el cierre de 70 escuelas. Hemos ahora intentado reabrirlas y algunas no han podido ser porque los padres es que sencillamente se han ido o ya no hay niños ahí en esa zona. ¿Qué ha pasado en Las Minas, por ejemplo? Por ejemplo, le ofrecimos al alcalde y dijo, ojalá pudiéramos, pero ha ocurrido esto. Por lo tanto, era una lucha por cerrar pueblos, sencillamente. Hemos conseguido reabrir 20 escuelas rurales, ¿no? Estamos consiguiendo atajar las ratios para que no suban, incluso en algunos puntos están disminuyendo, ¿no? Y yo creo que en educación tenemos que invertir, pese a que la LOMCE no ayuda mucho, esa ley nacional no ayuda mucho, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Educación, siempre pensamos en los más pequeños, pero yo pienso, y muchos piensan, también en otros que no son tan pequeños. Las tasas universitarias se subieron. ¿Qué se ha hecho ahora? Se han reducido un 45%. Las tasas universitarias en Castilla-La Mancha se han reducido para este curso que empieza ahora 2016-2017 un 45%. Se permite que se pague en 10 plazos y si además es un castellano-manchego que tiene que desplazarse de un lugar en Castilla-La Mancha a otro lugar de Castilla-La Mancha para estudiar, también se le aporta otros 100 euros adicionales. Porque hay que favorecer la educación de 0 a 3 años, por supuesto, pero también de 3 a 18 y también incluso después a través de los estudios universitarios. Y el que no tenga posibilidad de estudios universitarios por diversos motivos, hay que trabajar también los ciclos formativos superiores en una formación dual, es decir, trabajando junto a las empresas. En este campo se está haciendo mucho. Estamos formando profesionales y además trabajando con empresas directamente para que se puedan formar. Hace muy poco visitábamos en el sector de vino en Villarrobledo una experiencia que es única y es que los mismos chavales que estudian al final acaban trabajando y haciendo las prácticas en la empresa donde tienen ese nicho de posibilidad del nuevo yacimiento de empleo. También vamos a presentar dentro de unos días algo que ya es una realidad también para que el sector de la cuchillería también en materia mecánica tengamos otro ciclo superior en ese sentido. Ese es un camino de la educación que es absolutamente imprescindible para tener las mejores posibilidades de cara al futuro. Vamos a terminar con el centro de Cruz de Mayo y así lanzamos también con servicios sociales, con dependencia, ¿no? Que también están muy relacionados porque son, bueno, hablamos de educación, pero hablamos también de niños, alumnos que necesitan también o incluso sus familias una ayuda. Bien, vamos a ver, efectivamente, la dependencia también es poco entendible cómo se ha permitido que se llegara a las tasas de lista de espera. 26.000 personas en dependencia en listas de espera se habían acumulado. Ahora lo que hemos hecho es contratar a 83 profesionales en toda la región para combatir esa lista de espera, que se ha reducido ya en más de 4.000.
más de 4.000. Y hemos conseguido aumentar ya las personas que tienen derecho a la dependencia y la están ejerciendo. Claro que sigue siendo también una lista todavía muy grande, pero estamos combatiéndola para que no sea así y cada vez vayamos reduciendo ese tiempo de espera, porque mucha gente esperó a la ley de dependencia y no lo llegó a ella porque incluso falleció. También aquí el Cruz de Mayo, el colegio, efectivamente, estamos ahora con el proyecto y será una realidad, una nueva ubicación. Hay dos opciones, o renovar el actual emplazamiento o irnos a un nuevo emplazamiento. Yo, si tuviera que apostar en estos momentos, yo diría que el nuevo emplazamiento es la mejor solución porque construiríamos algo nuevo. Se ha confirmado ya, ¿no? Se ha hablado ya de nuevo emplazamiento. Efectivamente, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido construiríamos algo nuevo, ¿no? E incluso las instalaciones antiguas le daríamos algún uso, ¿no? Pero ese nuevo emplazamiento permitiría tener un colegio moderno, preparado y que yo creo que va a albergar esos niños que necesitan esa atención tan especial en un sitio digno como merecen. Bueno, pues delegado, son muchos temas, muchas medidas, en total, bueno, pues 800 acciones de gobierno que ha puesto en marcha la Junta de Castilla-La Mancha, el nuevo gobierno, muchas de ellas, bueno, pues totalmente contrarias a lo que se estaba haciendo hasta ahora, como prometió el presidente cuando tomó posesión. Y quería preguntarle, ¿qué es lo más urgente ahora mismo? Ya hemos hablado de lo que se ha hecho, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que tienen encima de la mesa ahora ya, digamos, estos meses veraniegos de ponerse ya en marcha? Bueno, lo que tenemos encima de la mesa es una labor continua que ya hemos conseguido, el presidente ha conseguido abrir los caminos para llegar a esa consolidación de la recuperación en Castilla-La Mancha. Dijo claramente la semana pasada Emiliano García Paje, hemos conseguido parar la herida, pero ahora tenemos que reconstruir. Esta sociedad de Castilla-La Mancha está encontrando esa recuperación, tenemos que consolidarla con acciones muy concretas. En plan extraordinario solamente hemos dado los primeros pasos, que han sido muy importantes, 15.000 personas, pero que tenemos que seguir trabajando en esto, porque deberemos sacar las nuevas convocatorias para el 2017 y seguir trabajando para que no sean solo 15.000, para que lleguemos a esos 60.000, a ver hasta dónde podemos llegar, porque es un plan muy ambicioso que, por cierto, otras comunidades autónomas vienen a copiárnoslo, por algo será. El programa Adelante, que hemos puesto en funcionamiento la primera orden, que venció el 31 de marzo, y que esas 59 empresas de Castilla-La Mancha, de Albacete, se incorporaron, al igual que los otros 200 de Castilla-La Mancha, tenemos que seguir en ese camino, para que las empresas tengan también un aporte económico para que puedan invertir y, por tanto, recuperar el tejido productivo de esta región. En sanidad es un camino imparable, que podíamos detener no solamente en nuestra provincia, prioridad absoluta el Hospital de Albacete, prioridad centros de salud como el de Llín, como Elche de la Sierra, como el de Villarrobledo Balazote, que se vieron paralizados, y también, por ejemplo, en materia educativa, algunas cuestiones como es el Cruz de Mayo, pero también ir consolidando esta plantilla de educadores que se merecen, no que se les trate como personas que no querían lo mejor incluso para su propia profesión, grandes profesionales que se han merecido lo mejor, y no podemos olvidarnos de que todo esto tenemos que hacerlo desde una política de igualdad y tenemos que hacerlo desde un ejercicio de solidaridad entre aquellos que pagan y tienen derecho a recibir sus servicios, pero que hay otros que no pueden pagar desgraciadamente y tienen que seguir recibiendo unos aportes económicos fruto de esos servicios sociales. Por ejemplo, el ingreso mínimo de solidaridad en esta región se ha subido en este año de 373 euros a 420. Han sido más de 20.000 personas beneficiarias de las ayudas de emergencia. En definitiva, una labor inmediata, constante, para que Castilla-La Mancha esté en la situación que se merece y no como nos la encontramos en el 2011, como se la encontró nuestro presidente Emiliano García Paje en el 2015. Pues delegado, muchísimas gracias por estar aquí, por explicarnos algunas de estas 800 acciones de gobierno. Esperemos que sean al menos las mismas, ¿no? Para el año que viene. Estos son los ciudadanos, ¿no? Los que tienen que valorarlas, si han sido positivas para la región, para la prosperidad de Castilla-La Mancha. Lógicamente sí que se ha visto un cambio de tendencia, ¿no? Ya se avisaba y ese cambio de tendencia existe. El año que viene, bueno, pues volveremos a hablar de todo lo que se ha hecho para nuestra comarca, para la provincia de Albacete y para toda Castilla-La Mancha, y darle las gracias por estar de nuevo aquí. Muchísimas gracias a usted. El delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, con él terminamos el programa de hoy, miércoles 13 de julio, así vamos a continuar durante esta semana con política, pero bueno, sobre todo también nos vamos a centrar en asociaciones, en actividades lúdicas que tenemos ahora en verano, en esas festividades que también vamos a poder estar presentes en toda nuestra comarca. Así que ya saben, abierto por vacaciones a partir de las 9:30. Nos vemos mañana.